Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Saludamos vuestra presencia a nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, de este órgano de altos estudios electorales que cumple con una labor importante como es el de promover el debate académico en este cuarto módulo titulado Partidos políticos y sistema de partidos. El tema a abordarse el día de hoy es la crisis y el futuro de los partidos políticos. Como todos sabemos, los partidos políticos son asociaciones de individuos unidos para compartir intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes, como es el alcanzar el control del gobierno para llevar a la práctica esos objetivos. En nuestro país, los partidos políticos han crecido en número, pero no en la calidad de su funcionamiento. La importancia de la envergadura que sostienen es tal que no existe un sistema político en el que no estén presentes. Esto conlleva a analizar la crisis que afrontan los partidos políticos y el papel que les toca cumplir en la vida democrática de nuestro país. Para abordar este importante tema titulado La crisis y el futuro de los partidos políticos, hoy contamos con la presencia y la participación del doctor Percy Medina Macías. El ponente de hoy es egresado de la Maestría en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Derecho por la misma universidad. Actualmente es jefe de la misión en el Perú de IDEA Internacional. Ha sido secretario general de la Asociación Civil Transparencia desde el año 2003 hasta enero del año 2012, director ejecutivo del Instituto de Diálogo y Propuestas, editor de la revista Cuestión de Estado, secretario general adjunto, director de Relaciones Institucionales y coordinador de la Escuela Electoral de la Asociación Civil Transparencia. Ha asesorado movimientos cívicos e integrado misiones internacionales de observación electoral en países de América Latina, Europa y Asia. Señoras y señores, recibamos con fuerte aplauso al doctor Percy Medina Macías. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Escuela Electoral por invitarme a participar de este espacio de reflexión, de conversación. Yo no quisiera hacer un monólogo. Hay en la sala además distinguidos militantes de partidos políticos, personas que conocen muy bien la realidad, así que yo no voy a hacer aquí una cátedra, sino quisiera promover un espacio de diálogo, de aprendizaje colectivo, porque además en este tema, el de la crisis de los partidos políticos, no es que hay verdades acabadas ni que hay soluciones de recetario, sino que es pertinente tener una reflexión acerca de qué es lo que está ocurriendo en el campo de los partidos políticos para juntos también tener algunas ideas de por dónde podríamos aproximarnos a resolver los problemas actuales. Yo quisiera empezar recordando que han pasado 30 años desde el inicio de la tercera ola democratizadora en América Latina. Hace 40 años, o hace poco más de 30 años, el panorama en América Latina estaba básicamente dominado por dictaduras. La mayoría de países en América Latina eran países bajo dictaduras. El Perú no era la excepción. Hoy día, la mayoría de los países, la gran mayoría de los países, con la excepción solitaria de Cuba, son gobernados por regímenes que surgen de elecciones. Algunas elecciones más discutibles, otras elecciones menos discutibles, algunas mejores, otras no tan avanzadas, pero hay elecciones en prácticamente todos los países de América Latina, con excepción de Cuba. ¿Y eso qué tiene que ver con los partidos y su crisis? Tiene que ver porque la democracia se caracteriza por el juego político entre partidos políticos. La democracia supone pluralismo político y supone que los distintos actores se organizan de determinada forma para actuar en democracia. Y cuando digo determinada forma, me refiero a que en general, en la mayoría, en todos los países democráticos,
con variantes pequeñas. Esa determinada forma es la de la organización política partidaria. Entiendo que este ciclo tiene otras charlas, habrán visto con Carlomagno Salcedo el tema de sistema de partidos, y por lo tanto no voy a detenerme en la parte teórica, pero hay distintas nociones de partido político, ¿no? Y no hay una sola noción de partido. Sin embargo, más o menos la idea de partidos es común a los distintos países, a los distintos momentos, y hoy entendemos por partido a esa organización de personas reunidas para un fin político, que no solamente es el gobierno de la sociedad, sino en general la representación de intereses, el poner temas en discusión, en postular al gobierno, en ser oposición, en fin, en lo que conocemos como juego político democrático. Entonces todos tenemos una idea de más o menos qué es un partido, y todos sabemos además que no hay democracia sin partidos, que los partidos son los actores prioritarios de un régimen político democrático, y que no habría democracia sin pluralismo político. Ahí donde el pluralismo político se elimina y donde los partidos, que son la expresión de ese pluralismo político, son eliminados o menoscabados, lo que se está menoscabando y eliminando es la democracia. Entonces, como puntos de partida, como telón de fondo, yo quisiera situar, en primer lugar, que estamos en un momento en que la democracia es el régimen político aceptado en toda América Latina, y el Perú no es la excepción. Que los partidos políticos son esenciales a la democracia, no hay democracia sin partidos, y que no se ha inventado otra forma de representar a la ciudadanía y de actuar en política que no sean los partidos. Dicho esto, sin embargo, tenemos que decir que los partidos están en crisis. ¿Solo en el Perú? No solo en el Perú. En toda América Latina y en general en el mundo hay crisis de los sistemas de partidos, y hay crisis de la noción misma de partido político. Sin embargo, esta crisis es, en algunos lugares, más grave que otros. En el Perú, creo que estamos entre los casos más graves de crisis del sistema de partidos, con mayor desestructuración, con menos institucionalización de los partidos, con menor confianza. La confianza de los latinoamericanos en los partidos políticos anda como alrededor del 58%, aunque el 58% de los latinoamericanos piensan que no puede haber democracia sin partidos políticos, solamente el 22% de los ciudadanos a nivel de la región de Latinoamérica confía en los partidos políticos. En el Perú no llegamos ni a la mitad de esa cifra, ¿no? O sea, estamos claramente en el piso de la tabla, peor que en el fútbol, ¿no? La confianza en los partidos, en nuestro caso, en el caso peruano, está muy, muy bajita, comparada con América Latina, donde la confianza tampoco es que sea muy grande. Entonces, hemos dicho, democracias generalizadas en todos los países, muy difícil pensar en países que no estén hoy día en la esfera democrática, con un régimen de elecciones, etcétera, partidos políticos como piezas fundamentales de la democracia, y sin embargo, crisis de los partidos políticos en todos lados, y una crisis muy seria en el caso peruano, ¿no? Partimos de ahí. Pero la realidad tiene una serie de matices y complejidades que es importante considerar. No se trata solamente de decir, bueno, están en crisis. ¿Y por qué están en crisis? Porque la gente no confía en ellos. ¿Y por qué la gente no confía en ellos? Bueno, porque, y ahí empieza la larga lista, ¿no? La cosa es más compleja, porque hay varios procesos políticos que se van dando en la historia de nuestros países que son parte del deterioro de la confianza de los ciudadanos en la política y en los partidos, que son parte de la desconfianza de la ciudadanía en los políticos y que son parte de la demanda de los ciudadanos por otros temas y otras cosas que antes probablemente no estaban en escena. Entonces vamos a irlos mencionando para ver cómo esto en verdad es un tejido. No es que hay una lista y uno dice, bueno, los partidos en el Perú están mal por tales razones y hay que cambiar esto. No es tan fácil. Primero, la política en el mundo ha ido cambiando. Ha ido cambiando por muchas razones.
entre otras por el desarrollo de la tecnología y la comunicación. Pónganse a pensar que a inicios del siglo XX la manera lógica de hacer política, la única posible, era a través de el cara a cara y la construcción de identidades y relaciones políticas de cara a cara. Entonces, el local partidario, la célula partidaria, el meeting eran como las maneras naturales de hacer política a lo largo de la primera parte del siglo XX. Cuando surge la radio, hay una primera transformación en la relación entre políticos y ciudadanos, porque entonces ya no se necesita al militante partidario para que sea la relación, o al partido como aparato para relacionarse entre líderes y ciudadanos, sino que hay una manera de llegar masivamente, ¿no? El político se puede dirigir por la radio. Los primeros mítines se transmitían por la radio, los primeros mítines que hace, por ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre, que hacen los políticos Sánchez Cerro, del primer tercio del siglo XX, son transmitidos por la radio. Luego aparece como gran revolución, y esa es una gran revolución, la televisión. La televisión acerca a los políticos a la gente porque permite ver hasta las arrugas, la fisonomía, las canas, y cuando la televisión se vuelve a color, pues ya ni qué decir, ¿no? Entonces, eso también genera una cercanía que antes no existía y se constituye en un vehículo que transforma radicalmente la política. Y luego aparece Internet, con lo cual la política se da a tiempo real. Hoy día podemos enterarnos a tiempo real de lo que viene ocurriendo, podemos seguir a través de Internet la discusión que se da en el Congreso de la República y podemos incluso tener la opinión directa de los principales actores. Si seguimos en el Twitter a la primera dama, al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, a los parlamentarios, vamos teniendo, sin intermediación siquiera de los medios de comunicación convencionales, vamos teniendo la opinión de esos actores. A través del teléfono podemos interconectarnos. Y además resulta una comunicación de doble vía, porque así como yo puedo leer por mi teléfono, yo puedo tomar una foto de este auditorio, ¿no es cierto? Y eso va a ser noticia, inmediatamente. Si aquí de pronto se vuelven locos y empiezan a saltar y quemar el local, yo puedo grabar eso y en un minuto eso va a ser de dominio público. Locura colectiva en la Escuela de Gobernabilidad, todos los asistentes empezaron a romper los vidrios y a quemarlas. Eso en un minuto, no necesitamos que venga el comercio, la unidad móvil, RPP, directo, indirecto, no, eso lo podemos convertir en noticia inmediatamente. Eso, para la política, ¿qué significa? Significa que las intermediaciones van cambiando, se diluyen, se transforman, y entonces, ¿para qué necesitamos a los partidos? Ojo, hemos dicho al principio que los partidos son fundamentales para la democracia y que no se ha inventado un mecanismo mejor para articulación de intereses y representación de intereses que los partidos. Y sin embargo, ahora estamos diciendo que la política se ve transformada por el impacto de las comunicaciones, se ve transformada por el impacto de la tecnología, y que entonces hay muchas cosas que antes se hacían a través de los partidos y de la política y que hoy día tienen una relación inmediata con la ciudadanía, ¿no? Entonces, estos y otros impactos no pueden dejar el escenario como estaba. Si a eso añadimos que hay un deterioro en muchos países, el Perú sin duda uno, del sentido de las ideologías, las miradas totalizadoras, ¿no? Las respuestas a la realidad que buscan tener una sola mirada común, entonces también es un elemento adicional, ¿no? Es lo que algunos han llamado la muerte de las ideologías, ¿no? Antes la ideología era el elemento central, fundante, el cohesionante de los partidos. Hoy día es un elemento de segundo orden. Entonces, otro aspecto en el cambio de las mentalidades que cambia también la política. Y finalmente, hay también cambios en la cultura política que no son ajenos a el papel
y la relevancia que los partidos van a tener en un determinado país. Las nuevas generaciones, como es natural, van pensando distinto, van construyendo su identidad y su cultura política de manera diferente a como lo hacían hace 20 o 30 años. Y probablemente los partidos no han sabido sintonizar también con esos cambios. Entonces, más elementos que hacen que los partidos terminen siendo pues como esas, no sé bien, no quisiera hacer una comparación que resulte peyorativa, pero evidentemente terminan estando como fuera de época, ¿no? Y podríamos hacer una larga lista de problemas de los partidos. Pero alguien también nos diría a partir de esa larga lista, pero esos problemas tal vez existieron siempre. ¿Y por qué antes no estaban en crisis? Porque podríamos decir, los partidos son poco democráticos, son cupulares, toman decisiones en la cúpula. Bueno, pero eso también existía antes. Los partidos tienen poca participación de jóvenes. Muy bien, pero eso también existía antes. Los partidos son poco permeables a la participación de las mujeres, son machistas, pero eso también existía antes. ¿Y por qué antes no estaban en crisis? ¿Y por qué ahora sí? Hoy día, en todo caso, podemos ser más críticos frente a la realidad de los partidos y exigirles más. Y los ciudadanos, y esto está en vinculación también con las culturas políticas, los ciudadanos hoy día son más exigentes. Son más exigentes que antes frente a la política, frente a los partidos, frente a los políticos. Entonces también pueden comparar y contentarse menos con lo que tienen. Los periodistas, los medios de comunicación hoy día son más inquisitivos y más críticos con los políticos y exigen más. Por lo tanto, hoy día nos enteramos más de las interioridades de los partidos que probablemente antes ni se sabía. Un parlamentario que ha sido parlamentario en el Congreso del 85 al 90, que ahora está de nuevo en el Congreso, me contaba que una vez en ese Parlamento del 85 al 90, un presidente de la Cámara de Diputados, un distinguido presidente de la Cámara de Diputados, se fue al aniversario de la Marina de Guerra y pisco sour van, pisco sour viene con los marinos. Ustedes saben que el pisco sour es trepador. Regresó a la sesión de la Cámara de Diputados que se abría a las 3, 4 de la tarde en una gran bomba. Llegó y se abre la sesión. Todos los diputados se miraban, periodistas en las galerías, asesores, todo el mundo. Era evidente que este presidente de diputados estaba pasado de copas. ¿Qué pasó? Se miraron, sonrisas cómplices, el vicepresidente se paró, se acercó, su asesor lo levantaron, se lo llevaron al costado, le dieron un café, el vicepresidente tomó la sesión, dirigió la sesión y no pasó nada. No pasó de una anécdota, un chiste, jajaja. ¿Qué hubiera pasado hoy? Imagínense ustedes que el presidente del Congreso de la República llega borracho a dirigir la sesión. ¿Qué pasaría? Mínimamente lo cuelgan de algún lado, lo crucifican, ¿no? Tiene que renunciar a la presidencia. Va a la comisión de ética. Poco menos y termina en Alcohólicos Anónimos, ¿no es cierto? Hoy día eso sería inaceptable. Sin embargo, en el Parlamento del 85 al 90 era una cosa normal. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque con esto este parlamentario me decía, hoy día tenemos un nivel de exposición y un nivel de intolerancia de la prensa, los ciudadanos, etcétera, que antes no existía. Ningún periódico publicó al día siguiente o ningún canal sacó una palabra sobre este incidente. Ninguno. Y sin embargo, hoy día eso sería primera plana de todos los periódicos al día siguiente, sin duda alguna. La nota con la que abrirían los noticieros en la noche. Ya habría opiniones inmediatamente de todos los actores políticos acerca de por qué tiene que renunciar y ya eso estaría en la Comisión de Ética a las pocas horas de haber sucedido. Habría noticias de los médicos sobre los problemas del alcohol y habría alguien diciendo que en realidad esto tiene que ver con que este sujeto es un degenerado alcohólico habitual, ¿no es cierto? Un incidente así. ¿Por qué menciono esto y por qué me detengo unos minutos? Porque también ha cambiado la manera como se relaciona la prensa, la ciudadanía y la política. Se ha desacralizado a los políticos y hoy día a los políticos se les da palo sin miedo, sin asco y sin piedad, cosa que hace unos años no ocurría.
Eso también influye en los partidos porque los ciudadanos están acostumbrados a ver cada uno de estos escándalos y hacerse una idea de los partidos que probablemente antes no tenían, a pesar de que los partidos probablemente no han cambiado tanto como parecería. Entonces, esto como telón de fondo de la crisis, ¿no? Que muestra los matices, un crecimiento de la democracia, una valoración de los partidos en los aspectos teóricos y al mismo tiempo modificaciones en la tecnología, las comunicaciones, la cultura política, la relación entre los distintos actores, la relación entre la prensa y la política y los políticos, etcétera, etcétera, que entonces configuran este tejido complejo y que es la base de la crisis de los partidos. Por otro lado, la política en sí misma va cambiando en toda América Latina, aparecen nuevos temas, aparecen nuevos actores y los políticos no necesariamente se acomodan a la velocidad de la política y de los cambios. La política ha adquirido una velocidad que antes no tenía y a los políticos les cuesta, en general como clase política, seguir esa velocidad. A los que les va mejor son a los que agarran alguna de esas viadas y se suben en esas olas, y por eso tenemos políticos poco convencionales con mucho éxito en varios países, y gente muy diversa, como por ejemplo Uribe en Colombia, o Chávez en Venezuela, o Kirchner en Argentina y su socia, la presidenta actual, o Evo Morales, que son líderes muy distintos, que son cabezas de partidos políticos muy distintos, pero que en general algo hizo que se ubicaran en el lugar correcto, en el momento correcto y en la ola correcta como para correr esas olas con mucho éxito, ¿no? Todos ellos son políticos exitosos en su dimensión. ¿Y qué tipo de organizaciones han formado? Organizaciones muy distintas. El grupo de Chávez en Venezuela es una cosa, el MAS en Bolivia algo muy distinto, el grupo de Uribe en Colombia, nada que ver con lo anterior, y el kirchnerismo en Argentina tampoco, ¿no? Y sin embargo todos tienen forma, estructura de organización política, en muchos casos no llamándose partidos políticos, pero actuando como tales en sus determinados escenarios. En el Perú no hemos producido fenómenos particulares aún, no sabemos qué pasará, pero vemos que en el vecindario se mueven un montón de cosas, ¿no? Se ha ampliado también la participación de la ciudadanía, la democracia representativa ha ido mutando. Hace un par de semanas hicimos en Lima con la Cancillería y con Claxo un seminario sobre mutaciones de la democracia, es decir, cómo la democracia, que hemos dicho como telón de fondo, que está en todos los países de América Latina, ha ido cambiando en su manera de ser. Ustedes entienden lo que es una mutación, ¿no? Ha ido cambiando en su manera de ser, ha ido transformándose. Y algunos dicen, en algunos casos, a tal punto que empieza a dejar de ser una democracia representativa. Y en todos los países han surgido figuras distintas. Estoy pensando en la región andina sobre todo, ¿no? La Bolivia de hoy no es la Bolivia pre-Evo, ¿no? Ha habido un montón de instituciones que han ido transformando esa democracia. Algunos dirán para enriquecerla, para ponerle más calidad, pluralidad, diversidad, cercanía con la gente. Otros dirán para hacerla más autoritaria, menos representativa, más manipulada por el líder, en fin, pero los cambios están ahí. Lo mismo ocurre en Ecuador, donde ha habido cambios importantes que se han plasmado en una nueva constitución y hoy Correa ejerce un liderazgo casi de partido único, ¿no? O de partido hegemónico. Los demás están muy a la cola porque él se
se subió en la ola que decíamos e hizo un tipo de organización político-partidaria, digamos, que correspondía con los retos que su realidad le planteaba, y los demás medio que se quedaron. Hemos hablado de Bolivia, hemos hablado de Ecuador. Venezuela, ni qué decir, otro caso de sistema de partidos colapsado, con nuevas formas y modalidades de democracia, algunas de ellas en el límite de lo que es democrático y algunas probablemente fuera de lo que se puede considerar la democracia representativa. Entonces, estamos en un vecindario donde se mueven cosas, ¿no? La misma Colombia, que era un país de mucha estabilidad en el pasado, hoy día es un escenario complejo, ¿no? Es un escenario además donde probablemente las definiciones últimas se darán a partir de que se defina el tema de la paz, ¿no? Pero de repente, como producto del proceso de paz, por ejemplo, los antiguos guerrilleros, la FARC, terminan como un partido político y terminan con representación en el Congreso. Entonces, estamos en un escenario de grandes cambios. La pregunta es, en el Perú, ¿qué está pasando y qué puede venir por delante? Si es difícil decir qué está pasando, más difícil es decir qué viene por delante, porque puede pasar casi cualquier cosa, ¿no? Se ha vuelto común esa frase de aquí cualquier cosa puede pasar, ¿no? Estamos acostumbrados a las sorpresas. Entonces, a mí no me toca ni me interesa hacer papel de bola de cristal, decir el futuro de los partidos es este, porque lo más probable es que me equivoque. Entonces, no voy a ir por ese camino, sino más bien por imaginar escenarios y por imaginar sobre todo respuestas a los principales retos que tienen hoy los partidos. Entonces, sabiendo que hay que responder a una política cambiante, sabiendo que el escenario de la región andina es un escenario cambiante, complejo y lleno de diversidad, ¿cómo nos toca esto a nosotros en el caso peruano? Yo diría que hay retos a atender en el nivel normativo, hay retos que atender en la práctica política de los partidos y hay retos a atender desde la ciudadanía. En el nivel normativo se viene discutiendo una reforma política que incluya reformas a la ley de partidos, a la ley de participación y control ciudadano y a la ley electoral. ¿Cuáles son las reformas que tienen que ver directamente con el sistema de partidos y que habría que conversar, discutir? En primer lugar, las normas que tienen que ver con la institucionalidad partidaria, ¿no? ¿Qué habría que hacer? ¿O qué dicen muchos que habría que hacer? En primer lugar, garantizar que quienes logran inscribirse como partidos son de verdad partidos y no clubes de amigos que recogen firmas a cambio de unos caramelos, de helados o de polos. Entonces, para eso hay que poner, según dicen los técnicos, y yo coincido plenamente, hay que poner énfasis, por ejemplo, en el tema de los comités partidarios, que los partidos tengan grupos de afiliados, no que tengan firmas, porque la firma no dice nada. Yo también ahorita les puedo pedir firmas para cualquier cosa y ustedes de repente por simpáticos, por qué sé yo, me van a firmar. Pero eso quiere decir que están comprometidos con un proyecto político que yo no. Entonces lo que necesitamos es afiliados, no firmas. Segundo, es necesario establecer condiciones claras en los estatutos sobre deberes y derechos de los afiliados, dándoles a los afiliados un papel y condiciones de estabilidad y derechos al interior de los partidos. Luego, en materia de democracia interna, es importante garantizar que la voz de los afiliados se va a escuchar. Los mecanismos se pueden ajustar, pero que la voz va a ser escuchada y se está hablando insistentemente, por ejemplo, de que la confección de listas, que ya la ley de partidos dice que tiene que responder a elecciones internas, sea realizada a partir de elecciones supervisadas, o más que supervisadas incluso organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con una participación de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y con una elaboración de los padrones por la RENIEC. Entonces,
Ahí también un cambio importante en la manera como se tramita la elección interna. Y finalmente está el tema de la transparencia en el financiamiento. Los partidos no pueden ser secuestrados por el poder oscuro del narcotráfico o los poderes económicos. Es importante dotarlos de recursos para que hagan lo que tienen que hacer, financiamiento público directo, ¿no? Para que hagan capacitación, para que hagan investigación, para que tengan locales en provincias, para que hagan espacios de debate, de discusión, para que convoquen a nuevos afiliados, para que los capaciten, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que darle financiamiento y hay que poner, por supuesto, los controles del caso para que nadie haga mal uso de esos recursos y de los otros recursos privados que vienen a los partidos. Entonces, creo que algunas de esas ideas nos dicen por qué camino podría irse. Ese es el ámbito normativo. ¿Basta con modificar la ley para que los partidos cambien? Evidentemente no. Se puede cambiar la ley, se puede decir en la ley los partidos tienen que ser bonitos, los dirigentes tienen que ser democráticos, lo que fuera. Eso no quiere decir que en la práctica va a ocurrir. Entonces es importante el segundo punto que mencioné, que es la acción partidaria, que los partidos se convenzan de que si siguen así están camino al despeñadero, que es necesario hacer las correcciones del caso y que cada partido, evaluando su propia situación, tome las medidas del caso para reencontrarse con los ciudadanos, para revalorar el papel del partido en la política nacional y local y para hacer las reformas que hagan que el partido sea un ente vivo, ¿no? En los últimos días he tenido conversaciones interesantes con varios dirigentes partidarios. Ayer estuve con el secretario general, el nuevo secretario general de un partido importante en el Perú, y la semana anterior con el secretario general de otro partido importante, y antes de ayer, no más, no, el lunes, sí, ayer, también con otro presidente partidario en la mañana, y creo que y esas conversaciones tienen que ver con pensar juntos qué se puede hacer. Yo creo que mucho interés, muchas ganas de hacer cosas, pero la sensación también de que la tarea es complicada, ¿no? Entonces, si no se toman en serio estas cosas de los partidos, pues la cosa es muy difícil y no basta con cambios en la legislación, sino es necesaria una acción muy decidida, no solamente de las dirigencias, sino también de los militantes. Y finalmente, un aspecto importante es cómo desde los ciudadanos apoyamos la conformación de partidos en mejores condiciones, ¿no? Cómo los ayudamos a los partidos a estar mejor. Y la mejor manera de ayudarlos es exigiéndoles, ¿no? Siendo muy exigentes, no siendo condescendientes, pero exigiéndoles con razonabilidad, con racionalidad, sin esperar milagros, ¿no es cierto? Si estamos esperando que los partidos de pronto empiecen a levantar los muebles del suelo con la mirada, pues eso no va a ocurrir nunca. Podemos estar esperando sentados, pero hay que exigirles cambios y modificaciones razonables, graduales y de acuerdo con las posibilidades del sistema de partidos peruano actual, ¿no? Entonces yo quería poner un poco esos temas en discusión y dar la oportunidad más bien a que sobre las cosas que yo he planteado y que he puesto aquí tengamos algunas reflexiones colectivas. Me parece importante que en estos temas en los cuales no hay verdades definidas, sino más bien hay elementos de discusión, se pueda escuchar las distintas perspectivas y cosas que tal vez no he desarrollado suficientemente bien en esta presentación. Así que quisiera que en este segundo momento, después de este panorama general, escuchemos algunas voces y después yo retomaré comentando esos comentarios, ¿no? Entonces, no sé si quieren que circule un micrófono, tal vez sí. Ahí hay un pedido de palabra, va a llegar el micrófono. Les pediría que las intervenciones sean breves para dar oportunidad a que mucha gente hable
y que hagamos un esfuerzo de síntesis. No es fácil hacer síntesis, pero imaginemos pues que estamos en la televisión donde cada minuto es oro y donde en el noticiero van a tomar 2, 3 frases, así que en clave de televisión vamos a hacer las intervenciones. No sé si el micro va a llegar. ¿Hay micro? Sí. Entonces, mientras llegue el micro, yo reitero este asunto de que por favor hagamos intervenciones muy breves para dar oportunidad a que la mayoría puedan intervenir. Los partidos políticos se están dejando estar por el motivo de que hay mucha centralización y la falta de alternancia política justamente permite el caudillaje. Y mi pregunta concreta es, ¿no cree usted que la alternancia política es un factor importante en el papel de los partidos políticos? Muchas gracias. La primera idea que tomo es la del centralismo. Yo no lo mencioné y me parece un tema importante. Los partidos no pueden ser clubes limeños, tienen que ser organizaciones descentralizadas y lamentablemente en la mayoría de provincias del país no se hace política activa o la mayoría de partidos políticos no hacen política activa y en muchas provincias ningún partido nacional tiene presencia. Entonces ese es un reto de los partidos sin duda. El otro tema, el tema de la alternancia. No sé bien si a lo que se refiere es a que en los liderazgos partidarios haya renovación y que no sea siempre el mismo líder, ¿no es cierto? Me imagino que es a lo que se refiere. Disculpe, concretamente sí. Me refería a la no reelección. De los dirigentes partidarios. Yo creo que lo que tiene que haber es la posibilidad de renovación y que no haya dirigentes entornillados, ¿no? Si el secretario general del partido es el mismo durante 40 años, ahí hay un problema, evidentemente, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pueda haber rotación y que de repente alguien es secretario de un partido en un periodo y 5 años después vuelve a hacerlo y de repente fue secretario general y después es el presidente del partido. En fin, eso es normal porque nosotros no queremos políticos que están una sola vez en un cargo de dirigencia y después se van a su casa. Tienen que seguir teniendo vida partidaria, pero claro que no estén entornillados, ¿no? Si la dirigencia es la misma durante 40 años, evidentemente eso no es un partido, eso es un club de un cogollo que busca tener a un entorno, pero eso no es un espacio donde se da competencia electoral, donde se va también diversificando la responsabilidad política, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Buenas noches, doctor Percy Medina. Mi pregunta va referida al tema de que los partidos ahora se han vuelto más como máquinas electorales, que los partidos toman mayor presencia en elecciones y que ya no hay tanta actividad de los partidos permanentemente. De acuerdo, también muy importante intervención. Esa es también una reflexión que se hace en todo el mundo, ¿no? Los partidos se han vuelto máquinas electorales. ¿Qué significa eso? Que la mayoría, si no todo su esfuerzo, está enfocado en los procesos electorales y en ganar elecciones, y nada más. Entonces, no tienen elaboración programática, no tienen relación con la ciudadanía, no tienen acción política más allá de los procesos electorales y se vuelven eso, máquinas electorales. Y eso, por supuesto, tiene que combatirse. Muy bien, adelante. Doctor Medina, buenas noches. Evidentemente, el tipo de gobierno presidencialista yo creo que influye mucho en los partidos, la mayoría son personalistas, ¿no? Que son coyunturales también y esta es la característica que deviene del tipo de sistema político, del tipo de gobierno, ¿no? Usted mencionó políticos no convencionales cuando estaba describiendo los políticos salidos últimamente en la región. Quisiera que el concepto, si es el mismo, de lo que llamamos outsiders, ¿no? Si usted equipara el concepto de político no convencional con un outsider. Muy bien. El término outsider, que viene de la ciencia política
y se ha ido usando en varios países de manera diferente. En la ciencia política original, cuando empezó a usarse, se refería en concreto a aquellos candidatos que venían de fuera del sistema de partidos y que por una serie de condiciones terminaban siendo exitosos, ¿no? Un caso típico, por ejemplo, es Fujimori, que no era un político, que en su primera experiencia electoral propiamente tal, gana la presidencia, ¿no? Podría mencionarse también a alguien aún más típicamente outsider, que es Ricardo Belmont, que gana la alcaldía de Lima el año 89, ¿no? Y así, en América Latina hay varios casos. De alguna manera Chávez también es eso, ¿no? En cambio, un político poco tradicional podría ser alguien que entra a la estructura partidaria, ¿no? Pero que no viene de los moldes más típicos de la política en determinado país, ¿no? Entonces es un concepto un poco más amplio, no necesariamente estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, políticos poco convencionales podrían ser Menem, siendo Menem un animal político y un peronista y un miembro de su partido durante muchos años. Sin embargo, fue un político poco convencional en su momento. Uribe, que viene de la flor innata de la política o de la clase política colombiana, ¿no? Él ha sido gobernador, ha sido parlamentario, ha sido durante muchos años militante partidario y sin embargo es un político poco convencional, ¿no? Que rompió las reglas del juego y transformó un poco la política en su país. Entonces no necesariamente hay que equiparar esos dos conceptos porque pueden tener algunas variantes, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Percy Medina. Este tema de la crisis de partidos políticos me hace recordar o de alguna manera analizar sobre el papel que están jugando en el interior del país los movimientos regionales, ya que como vemos el partido político no tiene un ámbito nacional y necesita de alguna manera hacer alianzas para poder tener llegada en el interior del país. Quería saber el papel de los movimientos regionales. ¿Debilitarían para usted a los partidos políticos? Muchas gracias por la pregunta. Todas estas preguntas no solamente son inteligentes, porque todas lo han sido, sino han sido precisas, breves. De verdad, mis felicitaciones. Estoy frente a un auditorio de lujo. Esa pregunta me parece también muy relevante, porque los movimientos regionales son actores diferentes a los partidos nacionales, primero por el ámbito en el que se desenvuelven. Es un ámbito acotado, en algunos casos a un departamento, en algunos casos a una suma de 2 o 3 departamentos, en algunos casos a la capital del departamento, ¿no? Pero son actores distintos de los partidos. Sin embargo, en el fondo no son tan distintos, porque alguien dirá, bueno, no tienen una ideología, no tienen un programa, pero también hay partidos nacionales que no tienen una ideología ni necesariamente un programa. Y también hay movimientos regionales que hacen su tarea de desarrollar un programa y una visión regional. Entonces, el principal, si bien es cierto, hay una cierta diferencia en cuanto a la naturaleza, la diferencia más clara y rotunda tiene que ver con el ámbito. Ahora alguien me decía, bueno, pero muchos de los que llaman partidos nacionales son partidos regionales de Lima, ¿no? Son movimientos regionales, solo que en Lima. No falta la razón a eso, porque no todos los partidos que se llaman nacionales son realmente nacionales. Ahora, la siguiente pregunta que se plantea es, ¿y estos movimientos regionales debilitan a los partidos? Los partidos consideran que sí. Y los partidos repiten que además compiten de manera desleal, porque mientras las autoridades electorales controlan, fiscalizan, piden información a los partidos nacionales, a los movimientos regionales no les piden ni el saludo. Entonces, muchos partidos se quejan. Ayer el secretario general de un partido se quejaba de eso, ¿no? Decía, de los movimientos regionales, ¿quién los controla? Yo creo que es
es un tema complejo, ¿no? Que hay que permitir la existencia de movimientos regionales porque expresan una dinámica regional que los partidos no están sabiendo expresar. Creo que es importante que haya convivencia entre partidos nacionales y movimientos regionales, pero creo también que hay que ser muy exigentes con esos movimientos regionales, que hay que pedirles tanto democracia interna como transparencia en el financiamiento, como responsabilización e institucionalidad, como se le pide a los partidos. Y que los partidos tienen que hacer la tarea de ganarse el espacio en las regiones. No pueden esperar que la ley prohíba a los movimientos actuar para, bueno, ahí recién empiezo yo a actuar. No. Tienen que ganarse su espacio. Y tanto es el reconocimiento que tienen los partidos de esa realidad que en la práctica hacen acuerdos con los movimientos regionales. En las próximas elecciones de 2014, la mayoría de partidos van a conversar con movimientos regionales y van a hacer algún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, son realidades que existen, que son una piedra en el zapato para muchos partidos, lo son, pero que están ahí y que hay que entenderlos y trabajar con ellos, pues, porque existen. ¿Alguna otra intervención? Bueno, entonces pongo yo algunos elementos y de repente hacemos una segunda rueda. Yo quisiera para una segunda rueda de opiniones que nos fijáramos un poquito más, ya no en los partidos, como en las demandas de la gente en relación con los partidos. Es decir, ¿qué requieren los ciudadanos? O sea, ¿por qué los ciudadanos necesitarían partidos? ¿Para qué les sirven a los ciudadanos los partidos? Yo quisiera una encuesta primero. ¿Quiénes de los que están presentes son afiliados a partidos políticos inscritos? 2. Yo pensé que había más partidarios. ¿Quiénes simpatizan con algún partido político pero no son afiliados? Un poco más, pero tampoco muchos. 4, 5, 6, no muchos. ¿Quiénes no tienen ninguna simpatía política por ningún partido y deciden su elección de acuerdo con las condiciones de esa elección? No sé si la pregunta es clara, pero ya la gran mayoría veo, ¿no? No tiene ninguna. Interesante. Eso muestra pues la despolitización, ¿no? O sea, que no lo digo de manera ni peyorativa, ¿no? Sino meramente descriptiva. Probablemente en un auditorio sobre este tema, en los años 60 o 70, la gran mayoría serían afiliados de partidos. Porque a quien que no sea alguien de partido le interesa una charla sobre los partidos y sobre la política. Eso demuestra que, por un lado, hay desafección a los partidos y a la política, pero al mismo tiempo interés en la política, ¿no? Porque a todos ustedes, si yo pregunto a quiénes les interesa la política, de repente la gran mayoría levantarán la mano, ¿no? Si no, ¿qué hacen aquí? Podrían estar mejor en una cosa sobre, ¿no? Me imagino, ¿no? Si no les interesa la política, ¿qué harían acá? Podrían estar, no sé, viendo Miss Playa o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso muestra cómo el escenario en el que estamos es un escenario pues, en el que los partidos no la tienen fácil, ¿no? Más bien es cuesta arriba. Entonces, yo los invitaría en esta segunda parte a pensar un poco en para qué nos sirven a los ciudadanos los partidos políticos. ¿Cómo podríamos nosotros servirnos de la existencia de partidos? ¿O no nos sirven para nada? Fíjense, por ejemplo, que para volver al pasado, cuando uno quería información política en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, la tenía que recibir de algún político, porque si no, ¿cómo? Hoy día hay tanta información en internet, en esto, que de repente ya no se necesita ni la mediación de los políticos, ¿no? Y así, si uno quería hacer política, tener opinión, se metía a un partido para tener liderazgo. Hoy día Twitter te permite ser líder de opinión sin tener, no necesitas un partido, necesitas una cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, pensemos un poco cómo los ciudadanos podrían demandar cosas de los partidos y qué demandas podrían tener. A ver, algunas ideas.
¿Alguien me dice más en términos... A ver, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Creo que como partido político, yo como un peruano, un vecino, un ciudadano, creo que me identificaría con un partido político para generar y promover políticas públicas. Como grupo humano, como personas, como grupo unido, creo que lucharíamos por el cumplimiento de esa política pública, ¿no? Como partido político de repente. El otro elemento que no hemos mencionado y que me surge a partir de la buena intervención que acabamos de escuchar, es que también los partidos han perdido sus diferencias en relación con una serie de temas. Entonces, ¿qué diferencia un partido de otro? ¿No? En Estados Unidos se habla mucho de eso, diciendo que el Partido Republicano y el Demócrata se han, en algunos casos, imbricado de tal manera que hay demócratas que son más conservadores que algunos republicanos y algunos republicanos que son más liberales que algunos demócratas, ¿no? Es como dos círculos que tienen una intersección común. ¿Perdón? Una tercera vía, dicen acá. Bueno, tiene que ver pues con cambios también en las ideologías, etcétera, pero cuando se van borrando las fronteras programáticas, también el ciudadano dice, bueno, si me da exactamente lo mismo elegir entre demócratas y republicanos, ¿por qué voy a votar por partido? Votaré por personas, ¿no? Y lo mismo ocurre en el Perú. Si más o menos el programa político es el mismo, entonces mejor decido entre personas y no entre partidos, porque nada me diferencia este partido del otro. Y es lo que decía la intervención de nuestro amigo. Los partidos deberían ser capaces de construir políticas públicas, de construir propuestas y programas. Pero si no lo hacen, y eso queda solo liberado en manos de los técnicos, entonces, y los técnicos, como dijo alguna vez Bedoy en un debate televisivo, se alquilan, entonces, ¿para qué necesitamos a los partidos? ¿No es cierto? Entonces, también es un elemento interesante a considerar. ¿Qué más? Doctor, los partidos políticos deberían tener proyectos, programas a largo plazo. Muy bien, importante, muy importante. Caramba, este es un auditorio pero súper inteligente. Ese es otro elemento que se va perdiendo, ¿no? La temporalidad de la política, porque muchas veces la inmediatez de la obra pública hace que se pierdan las grandes miradas. Y si hay algo que caracteriza justamente a un partido es el poder tener miradas de largo plazo, ¿no? Porque si uno solamente se queda en la obra, eso es una cosa que se puede plantear para el periodo de gobierno. Pero, por ejemplo, la idea de a dónde quiero llevar la sociedad es una mirada grande, que solamente la puede dar en efecto un partido. Y como además los partidos son efímeros y hay mucha volatilidad, entonces, ¿qué significa volatilidad? Que en una elección un partido tiene una alta votación, en la siguiente no tiene votación, y un poquito más y desaparece, y el ciclo de vida de un partido es muy corto. Entonces, todo eso impide pues miradas de largo plazo, ¿no? ¿Qué más? Doctor, buenas noches. Mi respuesta o mi pregunta es, los partidos no son consecuentes con su propuesta programática. Entonces, es por eso que ha perdido la confianza de la ciudadanía. Eso es la gran preocupación de toda la población que vive en este momento. Dicen una cosa y gobiernan con el otro. De nuevo, un tema relevante. Si es que en campaña electoral se puede decir una cosa y cuando eres gobierno puedes hacer otra, entonces lo que pierdes es la credibilidad, ¿no? En lo que dijiste. Es como el cuento del lobo, ¿no? Ya viene el lobo, ya viene el lobo. Al final, sí, importante. Hay sistemas donde los planes de gobierno no solamente son obligatorios de presentarse, sino de cumplirse, como en Colombia, donde los candidatos están obligados a fijar metas y luego a cumplir esas metas o a explicar por qué no se cumplieron. Es algo que nosotros deberíamos tener, ¿no? Un poco de seriedad, porque también es muy fácil ofrecer el oro y el moro. Y una vez que eres gobierno te das cuenta que la cosa no es tan fácil. Entonces, si nosotros responsabilizáramos un poco más a los políticos, obligándoles a que lo que plantean en el plan de gobierno es algo que tienen que cumplir, y si no,
van a ser, no decir juzgados, pero van a ser evaluados por eso, tal vez otro gallo nos cantaría, ¿no? ¿Algo más? ¿Tenemos el tema agotado ahí? No, dicen por ahí, a ver, vamos. La causa de que tengamos políticos, caso Come Pollo, caso Robacable, etcétera, etcétera, ¿cuál sería la causa para usted? ¿El sistema de partidos está influyendo en esto o es otra causa para usted? Es bien difícil de responder esa pregunta porque se dice los congresistas actuales no tienen la calidad que había antes, ¿no? Entonces se dice ese Senado con Ramírez del Villar, Ramírez del Villar estaba en diputados, pero Mario Polar, Ernesto Alaiza, Luis Alberto Sánchez, los grandes, ¿no? Alguna gente dice, eran también seres humanos, de repente con un poquito más de brillo que los parlamentarios actuales, mejores oradores, pero tampoco es que, visto el Congreso en su conjunto, fuera la gran panacea. Lo que pasa es que hoy día somos más críticos y vemos las interioridades y también, de alguna manera, se ha democratizado el acceso al poder y gente más común y corriente llega al Congreso. Yo no tendría una respuesta, creo que es una mezcla de varias cosas. Tiene que ver con el deterioro de la política, tiene que ver con el deterioro de los partidos, tiene que ver con la volatilidad de la política y que entonces agrupaciones nuevas pueden entrar y gente sin trayectoria puede entrar, pero tiene que ver también con que de repente hoy día somos más conscientes de los problemas de esos parlamentarios de lo que éramos antes. No lo sé, no sé si en el Parlamento del 30 había comepollos o robacables o qué sé yo, ¿no? Pero por lo menos no se conocía, ¿no? No sabíamos. Sí creo que los partidos tienen que tener un filtro más serio, ¿no? Y no son los políticos más tradicionales los que están vinculados con los escándalos, sino en general los novatos, ¿no? Los novatos en la política son los que más han caído en ese tipo de cosas. ¿Qué más? Perdón, no veo quién está hablando, discúlpeme. Discúlpeme, no la había visto, señora, ya, ahí está. ¿No cree usted la crisis de los... Doctor, buenas noches. ¿No cree usted que la crisis en los partidos políticos es que se debe de que son políticos eventuales que se presentan, que entran a los partidos por motivo de que dicen que todo político se hace plata, van a los intereses, no a la vida partidaria, a la sociedad, a los programas, al pueblo, a lo que uno quiere llegar un político verdadero, de tradición, como dice usted en el tiempo del 40 para abajo podría ser, ¿no? Porque de aquí para adelante, ahora cualquiera llega al Congreso y no llega de carrera, ¿no? Un canciller igualito. Un canciller ahora no es un canciller de carrera, entonces, ¿a qué vamos? ¿No? Algo de eso hay, ¿no? La vocación política se entiende de otra manera. Una cosa es el político de vocación porque realmente tiene ideales, tiene un compromiso por transformar la realidad, por defender determinadas ideas y llevarlas a la práctica, y cada vez más en toda América Latina, políticos instrumentalizadores del cargo. ¿Para qué llegan a la política? Para hacer negocios, ¿no? Para enriquecerse, ya sea a costa del dinero público como ya sea a partir de hacerse ricos usando el poder que da el cargo público, ¿no? Entonces, he estado hace poco en un evento en que había gente de Guatemala, de varios países de Centroamérica, y todos decían, eso se ha generalizado, el político empresario en el sentido de el que utiliza el cargo público para hacer dinero, ¿no? Y no el político por vocación. Y bueno, en América Latina también cada vez vemos más políticos que son ricos, ¿no?
Gente que sale de la presidencia, sale del Congreso, de ocupar cargos en la política y tiene yates, tiene mansiones, tiene ¿perdón? ¿Qué? Empresas, unos lujos que uno dice, bueno, pero ¿no? Que se habla mucho, por ejemplo, de los Kirchner, ¿no? Que tienen una fortuna. ¿De dónde? Y así, bueno, muchos casos, ¿no? En el Perú hemos tenido, en cambio, políticos que murieron pobres. Aya de la Torre murió pobre. No era dueño ni de su casa. Mercedes después la compró otro para que pudiera vivir, en fin, era un político muy austero y muchos políticos austeros. Belaúnde, siendo presidente 2 veces del país. Ayer yo recordaba que yo tuve el gusto de hacerle una entrevista a Violeta Correa. Yo era editor de una revista, la revista Consejo de Estado. Le hice una entrevista a Violeta Correa cuando, en fin, no me acuerdo qué año, pero por supuesto años después de que el presidente Belaúnde había dejado el poder, ¿no? Y fui a su departamentito, un departamento pequeño, muy discreto, de clase media, muy modesto, ¿no? Y me abrió Violeta Correa la puerta, me hizo pasar y sobre el mueble había ahí un libro abierto, unos lentes y una mantita, ¿no? Y me dijo, ay, Fernando me deja todo desordenado, no puedo tener nada en orden en la casa, pues Fernando me desordena todo. Yo decía, estamos hablando pues del expresidente, tipo que ha sido gobierno 2 veces, y eso tiene la modestia, la sencillez, digamos, de una persona, ¿no? de un profesor universitario, ¿no? Eso cada vez es más escaso en la política en América Latina. Los políticos que han pasado por el poder, ya no por la presidencia de la República siquiera, por un cargo en el Congreso, por una alcaldía, por una gobernación, tienen mayordomos, servidumbre, casa de campo, casa de playa, casa de no sé qué, palacetes, yates, ¿cuánto hay, no? ¿Por qué? Porque es el aprovechamiento de la política por la sensualidad del poder. Entonces se pierde lo que es el compromiso y la vocación. Por eso a mí me parece importante recordar que eso no es consustancial a los políticos, que también ha habido políticos decentes y honestos, solo que a veces no los miramos lo suficiente, ¿no? Sí. Aquí empezaron y de ahí atrás. Sí. Buenas noches. Si bien es cierto que hay que recordar y rememorar para poder de alguna manera encontrar algunos políticos que puedan salvar el tan desacreditado, ¿no? Ya a nombre de político en nuestra sociedad, ¿cree usted que estos actos en estas últimas 3 décadas que tenemos una democracia así que se está tambaleando en una política pues muy vaga, muy obscura, sea la causa de la crisis también de los partidos políticos hoy en día que no puedan revertir toda esta situación? A ver si he entendido bien. Si es que el actuar de los políticos en estos elementos que hemos dicho sea también la causa de la crisis de la política y los partidos. Tiene relación, ¿no? Y probablemente sea una cosa de ida y vuelta, es decir, la crisis de los partidos genera también este tipo de políticos y estos políticos generan la crisis de los partidos, ¿no? Porque hay un deterioro, y es verdad, es un deterioro, así como se va deteriorando el sistema de partidos, los partidos, en fin, también se va deteriorando muchos de los partidos. Pero yo quiero reiterar que en todos los partidos hay gente muy valiosa y gente comprometida, que se la juega, que es gente honesta, etc. El problema es que no son actualmente la mayoría, no son los que pueden hacer el quiebre. ¿Y por qué? Bueno, esa es una pregunta complicada porque no es un asunto ni de número, ni de poder, ni de habilidad. Es cuestión de, a veces, producir, y ha habido casos de partidos que se han renovado, que se han transformado como producto de que hubo ahí una conjunción de liderazgo, masa crítica, oportunidad, etcétera, y cambiaron las cosas, ¿no? Ojalá que los partidos peruanos pudieran subirse adecuadamente a esa ola, ¿no? Eso sería estupendo. Doctor, ¿considera que
de repente el voto preferencial motiva a que los candidatos prioricen más intereses personales, ¿no?, que el interés colectivo al cual representan. Nuevamente, buena pregunta. Sin duda, el voto preferencial favorece la personalización de la política en detrimento de los partidos. Yo no estoy convencido de que el solo cambio del voto preferencial vaya a cambiar la consistencia de los partidos en el Congreso, las bancadas, etcétera. Tiene que ser un conjunto de cosas, pero si es parte de un conjunto de reformas, a mí me parece una reforma positiva. Pero no creamos que solo con eso ya vamos a tener bancadas sólidas, partidos fuertes, etcétera. Pero sí es verdad que es un elemento que debilita a los partidos, porque los parlamentarios muchas veces se sienten que ellos están ahí por los votos que ellos consiguieron personalmente y no porque un partido los ha propuesto en esa candidatura, ¿no? Por favor. Doctor, no, creo que había atrás unas pedidas. Quienes ya hablaron... Breve nomás, doctor. Ok, listo. ¿No será, doctor, la falta de democracia interna, la falta de preparación, de capacitación, lo que origina los congresistas que tenemos? Sí, también eso influye y es un elemento, pero nuevamente, como el caso del voto preferencial, no es el único factor. Estamos aquí frente a una complejidad y diversidad de factores que se entrelazan y se refuerzan entre ellos, ¿no? Por favor. Es necesario que los partidos entiendan y atiendan las nuevas realidades sociales que se está gestando a nivel nacional, como en movimientos ecologistas, otros movimientos lésbicos, por decirlo. Mi pregunta es, ¿hacia dónde vamos, hacia dónde van los partidos tradicionales? ¿Cuál es su percepción? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, buena pregunta también. Primero, yo mencioné, sin desarrollar, que surgían nuevos temas, nuevos actores y nuevos dilemas en la política, ¿no? Por ejemplo, antes no era parte de la discusión política un tema como la unión civil entre personas del mismo sexo. Eso no estaba en la discusión, eso no se podía discutir, un tema tabú. Antes no había homosexuales, por supuesto que los ha habido siempre. Antes no había homosexuales que hubieran querido casarse, por supuesto que hubieran querido, pero eso ni siquiera era un tema en discusión, era un tema tabú. Hoy día es un tema presente en la discusión pública y los partidos no se han pronunciado, ningún partido, hasta donde yo he visto, se ha pronunciado institucionalmente, pero tenemos políticos en varios lados que han dado su propia opinión al respecto. En Chile, en media campaña electoral, se produjo la marcha del orgullo, no me acuerdo cómo se llama en Chile, pero es lo que se conoce como la marcha del orgullo gay. No se llama así, en ningún lugar se llama así, pero así se la conoce, como la marcha del orgullo gay. Y han ido, me parece que 5 candidatos presidenciales a la misma marcha. Eso es un cambio, ¿no? Eso es un cambio. Yo no sé si aquí ¿qué pasaría? ¿No? Aquí probablemente no iría ninguno, ¿no? No sé. Pero de repente es un cambio que se viene, de repente es algo que no vemos ahorita, pero que dentro de 10 años sí vamos a ver, ¿no? Y hay nuevos temas también asociados con algunas poblaciones que antes eran invisibilizadas, como por ejemplo la población indígena. Nosotros, a partir del velasquismo, hemos tenido oficialmente el discurso del mestizaje como un discurso aparentemente integrador, ¿no? El discurso del mestizaje era: todos acá somos mestizos, aquí no hay indios, ni blancos, ni nada, sino que todos somos mestizos. Entonces se podía resumir eso en todo el mundo tiene de inga y de mandinga. Y oficialmente se empezó con el discurso de no se puede hablar de indios, son campesinos, no se puede hablar de comunidades indígenas, sino de comunidades campesinas, etc. Pero ese discurso, que en ese momento parecía muy progresista y muy integrador, en verdad estaba invisibilizando una realidad, y es que hay poblaciones indígenas
en los términos en los que está reconocido esa realidad por la legislación internacional, ¿no? Con una lengua materna distinta del castellano, con una cultura diferente de la cultura occidental, con prácticas de interrelación, de visión del mundo, etcétera, distintas. Y eso lo hemos tratado de invisibilizar. Entonces, recién hoy día eso aparece como nuevo tema. ¡Ah, caramba! O sea, resulta que había un porcentaje importante de la población que tiene una cosmovisión, una historia, una cultura, etcétera, un poco diferente de la que se consideraría occidental, ¿no? Entonces, también aparecen nuevas temáticas vinculadas con esos aspectos. Por favor. Sí, doctor, buenas noches. Con la implantación a futuro del voto electrónico, ¿cuál es su concepto sobre los partidos políticos y ver si se verán afectados de una forma favorable o no? Si su institucionalidad se verá favorecida o será para el ciudadano con esa opción a futuro elegir mucha más, que el razonamiento sea más sencillo en cuanto a la elección, ¿no? Muchas gracias. También pregunta inteligente, como todas las que se han hecho. El tema del voto electrónico es un asunto de confianza. No es mejor un sistema electrónico que un sistema manual o un sistema manual que un sistema electrónico en sí mismo. Hay oportunidades que se derivan del voto electrónico que probablemente será el futuro. Lo más probable es que vayamos a eso. Ya, así como cada vez menos gente va a la ventanilla del banco a sacar plata con su libreta, no sé, aquí hay personas de todas las edades, pero creo que la mayoría son más jóvenes que yo. Cuando yo era chico, mi primera cuenta de ahorro era una libreta. Entonces uno iba con su libreta al banco, ¿no? Y ahí sacaba la plata de la ventanilla, depositada en ventanilla. Hoy día las transacciones se pueden hacer por internet, ¿no? Yo puedo comprar pasajes, ¿no? Y pagarlos por internet en una transacción electrónica. Yo ya no necesito ir al banco para sacar plata, voy a un cajero. Entonces, digamos, los mecanismos derivados de la tecnología son los que van dominando la vida y no sería extraño que se vote electrónicamente porque va a ser más fácil en un determinado momento, ¿no? Pero ese es un asunto que tiene que ser un proceso gradual, porque si se mete la pata ya se metió para siempre, ¿no? Ahí donde el sistema entró mal, ya nadie quiere saber de regresar ahí, ¿no? Entonces hay que hacerlo gradualmente. Yo creo que la OMPE está haciendo un buen trabajo de penetración, de discusión, votamos aquí, votamos allá, se ha votado en Pacarán en la elección pasada, ahora ya se vota en Santa María del Mar, más cerca de Lima. En alguna elección de repente ya habrá varios distritos de Lima, el 2014 de repente, 4, 5, 6 distritos de Lima, algunos distritos fuera de Lima, ¿no? Progresivamente, piano, ¿no? Y en algún momento votaremos todo electrónicamente, ¿no? Pero hay que ir con calma porque es un proceso de confianza. Ahora, todo esto para responder la pregunta, y es, ¿qué impacto tiene eso sobre los partidos? Yo creo que si los partidos apoyan el voto electrónico porque creen que eso los va a liberar de la necesidad de tener personeros, están teniendo una aproximación al tema errada. Porque si la elección es una oportunidad para los partidos para movilizar personeros, y es casi la única que aprovechan, si están diciendo, uy, qué bien, ahora no voy a tener personeros, entonces lo que no van a tener es partido, ¿no? Porque si ya ni siquiera hay una tarea el día de la elección, que es estar en la mesa, ya mejor pues me voy a mi casa, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos deben apoyar el voto electrónico, deben conocerlo, tienen que meterse más, pero no ver esto como una oportunidad de no tener personeros, porque esa es una mala manera de aproximarse, ¿no? Deben igual pensar cómo es que van a movilizar ciudadanos para defender sus votos con motivo de la elección, aun cuando esta vez el papel del personero sea de naturaleza distinta. Buenas noches. Yo soy docente de profesión y hemos visto que cuando las autoridades que están en propuestas o están participando, siempre involucran a la población a que voten
con ciertas estrategias, ¿no? En la cual mi pregunta creo que va directamente a que ¿cree usted que en la educación básica regular se debe establecer enseñanza de una educación política, una educación electoral para que se forme desde pequeños una ideología política y así acercarse a la sociedad y en parte, ¿no?, tener que los partidos políticos, ¿no?, se fortalezcan de una u otra manera, ¿no? Sin duda alguna. La educación ciudadana, la educación electoral, la educación cívica es una tarea no solamente de los organismos electorales. El jurado tiene una magnífica labor. Esta escuela está dedicada a eso. Cada vez que yo vengo a esta casa a tocar estos temas, y cada vez vengo más frecuentemente además, he estado la semana pasada, he estado hace 15, 20 días, en fin, ¿no? Y siempre sala llena. Me parece estupendo, creo que es una gran labor del jurado. Y la OMPE hace lo propio. También he estado en varias ocasiones en actividades similares de la OMPE. Pero no puede ser solo tarea de los organismos electorales o los organismos estatales, ¿no? Hay ahí una tarea de la escuela, pero hay una tarea también de los partidos. ¿Cómo me gustaría que los partidos hicieran estos espacios, no solamente con sus afiliados, sino con gente ciudadana, con ciudadanos X para discutir temas, no para... Ese es el otro asunto, ¿no? A veces los partidos creen que hacer política es adoctrinar, es convencer de que vengan a mis filas, de que voten por mí. Hacer política muchas veces es generar espacios de diálogo, de escucha, de discusión, de intercambio, aunque las personas que van ahí no se vayan a inscribir en lo inmediato en el partido o no vayan a ser en lo inmediato militantes o votantes, sino porque hacer política supone generar discusión, diálogo, intercambio de ideas, puesta de temas sobre la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, educación ciudadana, fundamental, desde organismos electorales, desde la escuela, desde las cosas que puede hacer el Estado, pero también desde lo que pueden hacer los partidos y desde lo que pueden hacer las organizaciones sociales. Buenas noches, doctor. Realmente siempre me he preguntado, y usted también hace poco lo ha mencionado, de políticos enquistados por años, ¿no? O sea, es increíble ver que, y eso es lo que hace que los partidos se debiliten, que a veces siempre vemos a los mismos rotando, a pesar de que tienen, creo, muchas personas capaces de ocupar esos cargos. Sin embargo, pasan los años y siguen siendo los mismos. Entonces, muchas personas, cuando hemos visto y vemos esto, nos defraudamos, decimos que son los únicos que piensan. O sea, no hay más personas en su entorno que conforman ese partido de miles que tienen ideas y pensamientos para lograr algo. ¿Por qué no cambiar esto? ¿Por qué no lograr cambios o buscar una alternativa? En este caso, siempre también yo pensaba, decía, para todo puesto de trabajo, la persona tiene que ser evaluada. La persona tiene que participar en un examen para lograr un cargo. Pero para congresista, ¿por qué no cambiar esto? ¿Por qué no hacer, no rompiendo la Constitución, sino pensar en dos personas? Aquellas personas exitosas profesionalmente, que logren un puesto ahí a través de un partido. Aquellas personas que de repente sin haber llevado estudios ni siquiera primaria ni secundaria, pero son personas de éxito. ¿Por qué no poner esos dos pilares? ¿Por qué simplemente llegan porque de repente hay un aspecto económico y porque hay forma de hacer propaganda y son conocidos y la gente vota por ello, ¿no? ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Interesante tema el que se plantea. Y yo llevaría la pregunta a si hay poca renovación o en algunos casos demasiada renovación. Es verdad que hay liderazgos políticos viejos, enquistados, que no se van, pero no son la mayoría. Yo diría que son minoritarios, solo que muy representativos, muy visibles. Pero también hay mucha renovación y mucha velocidad, y muchas veces es una renovación que tira por la borda la experiencia y la calidad. ¿A qué me refiero?
El Perú es uno de los países en los que el Congreso se renueva más en el mundo, ¿no? Solamente un porcentaje muy pequeño de congresistas se reelige. Eso en otros países es exactamente al revés. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, 9 de cada 10 congresistas son reelegidos. Solamente cambian algunos, porque se murió, porque ya es muy viejito, porque por alguna razón dejó la política, por algo, pero en general el elenco del Congreso se mantiene. En el Reino Unido es clarísimo, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania también, en Italia es un poco más variable, en España también, pero en general la lógica es que la mayoría se reeligen. En el Perú es al revés, 9 de cada 10 son nuevos y solamente 1 de cada 10 repite. Lo que pasa es que de repente estamos tan cansados de muchos de ellos que pensamos que están todo el tiempo ahí, pero la gran mayoría de los parlamentarios actuales, la gran mayoría, 9 de cada 10, son nuevos. Son muy pocos los que se han reelegido, ¿no? Y eso también hace perder continuidad, experiencia, calidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es verdad que hay que promover renovación y que no puede haber una cúpula que sea un tapón para el surgimiento de nuevos liderazgos. Eso es muy nocivo, ¿no? Cuando hay gente que se atornilla y no deja que los demás surjan. Pero por otro lado, es también necesario que la renovación se dé de manera gradual y natural y que tampoco sea tan violenta. Tal vez una reelección de 9 de cada 10 es demasiada continuidad. Ahí debería haber un poquito más de velocidad en el cambio. Pero lo contrario, que es lo que nosotros tenemos, que es que se renuevan 9 de cada 10, ¿no es cierto?, ya es demasiado, porque no hay experiencia, no hay continuidad de políticas, todo el mundo está aprendiendo, en el primer año del Congreso todo el mundo está aprendiendo. Entonces, en fin, hay que encontrar un punto intermedio, ¿no?, en eso. ¿Qué más? En el caso de los candidatos presidenciales varía. Es verdad que en el Perú hemos tenido un fenómeno en los últimos años que de alguna manera contradice este asunto de que son los outsiders los que se llevan, en fin. El año 2001 ganó Toledo, pero no era nuevo, ya había sido candidato en la elección anterior del 2000 y había quedado segundo. El año 2006 ganó Alan García, pero tampoco era nuevo. Ya el 2001 había sido candidato y había quedado segundo, y además antes había sido presidente. Y el 2011 ganó Humala, que antes ya había sido candidato el 2006, había quedado segundo, y que bueno, antes no había sido ni presidente ni ningún cargo público, pero ya tenía pues por lo menos una elección previa. Entonces, los outsiders por lo menos son más o menos limitados, ¿no? O sea, no es que vienen y a la primera ganan, pero aún así no es que haya gran estabilidad, ¿no? En otros países a veces hay candidatos que tienen cuarta, quinta postulación y son elegidos después de la cuarta o la quinta, ¿no? ¿Cómo viene la mano para el 2016? No sabemos. Hasta ahora se está hablando de los más, entre comillas, tradicionales. Keiko, que quedó segunda en la elección anterior, Alan García, que fue ya presidente 2 veces, Toledo, que probablemente volverá a intentar postular, que ya ha sido presidente, probablemente PPK, que terminó tercero en la última elección, y así, ¿no? Alguien decía, el outsider es PPK. PPK no es ningún outsider, ¿eh? No nos vamos a confundir. PPK ha sido ministro 2 o 3 veces, y ha estado metido en cargos públicos de distinta magnitud. Entonces, es un insider. ¿Traerá alguna sorpresa a la próxima elección? No lo sabemos. Imposible saberlo, ¿no? Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Parece que, digamos, toda la raíz de todos estos problemas que estamos enfrentando todos, ¿no?
¿no cree usted que está, ¿cómo se llama?, la base de todas estas cosas es la pérdida de valores? No, hemos perdido el nacionalismo, el patriotismo, el amor de servicio, digamos, ¿cómo se llama?, la vocación de servicio, sino de servirse, ¿no? Si yo he venido observando, si comparamos la política del año 1950, no, 60, cuando las autoridades, habían congresistas, nuestros parlamentarios, que servían realmente a su pueblo, representaban a su pueblo, teníamos autoridades ad honorem y trabajaban, ¿no? Entonces ahora, como ya hay canon, hay dinero, hay sueldos elevados, entonces ya se manipula todo en función de intereses de grupos, de partidos, ¿no? Así que se pinta tanto y luego pues estamos viendo lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, si vemos nuestro Congreso, nuestro actual congresista, en nuestro actual Congreso tenemos una comisión de ética todo el año trabajando. ¿A quién nos investiga? Investiga a un campesino, a una autoridad, investiga al mismo congresista, cómo hay el Congreso. Lo mismo que la comisión de investigación, la actual comisión. Entonces, todo eso, digamos, hace que nuestro sistema, creo, está mal. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿no cree que todo esto viene sobre la base de la pérdida de los valores? Efectivamente, el tema de los valores es un tema esencial. Cuando hablamos de cultura democrática y los cambios en la cultura democrática, estamos hablando de eso, ¿no? De cuáles son los valores que sustentan una sociedad, y también a veces en las sociedades se dan procesos anómicos, es decir, de difusión, dilución de las normas, del norte, y tal vez eso está asociado con procesos de crisis profunda, ¿no? Tal vez en el Perú hemos tenido momentos muy duros a partir de eso, y ojalá que estemos recuperando un poco el rumbo y reubicándonos un poco también en cuanto a cuáles son los valores que tienen que regir la vida colectiva, ¿no? Sin duda, valores democráticos son la base de una democracia. Sin valores no hay democracia. Bueno, vamos llegando ya al final porque hemos llegado a la hora en que nos dijeron que teníamos que terminar. No sé si hay alguna última intervención. Vamos a tomar una última aquí antes de cerrar este diálogo. Bueno, creo que uno de los problemas graves de nuestro país es que no existe meritocracia en el sector público ni en las Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo, en Francia han habido 3 presidentes que han sido empleados públicos de carrera, ¿no? Mitterrand era uno de ellos, y tenían 30 años de experiencia, porque administrar el gobierno requiere bastante experiencia pública, y generalmente los políticos outsider no administran, sino lo que pasa es que se enriquecen con la corrupción. Otro de los problemas graves es que al no haber meritocracia, cuando se eligen alcaldes o se eligen presidentes de gobiernos regionales, los que ingresan a reemplazar las diferentes instituciones que maneja una alcaldía o un gobierno regional son personas que no están preparadas. Entonces eso es muy grave, atrasa el movimiento de la alcaldía y el movimiento normal del gobierno regional. Entonces eso es algo que tenemos que corregirlo en alguna forma, porque si no, toda la vida vamos a tener ineptos que entran a delinquir, a ser delincuentes. Los 3 últimos presidentes están acusados de corrupción, ¿no? Los 3 últimos presidentes, y sin embargo van a candidatear en estas elecciones. Nada más, gracias. Muchas gracias por esa pregunta para cerrar este diálogo, que creo que justamente introduce un tema que cierra bien con lo que hemos venido conversando y los retos de los partidos. ¿Cómo se administra un Estado moderno? ¿Cómo los partidos pueden administrar el Estado con cuadros que estén al nivel de los retos de los Estados modernos? Es una pregunta muy relevante porque hoy se necesita que los políticos no solamente hablen bonito, tengan rollo político, sino que puedan asumir la gestión pública, porque si no, son los tecnócratas los que terminan gobernando, a falta de cuadros. Y si elegimos políticos es porque queremos que los políticos gobiernen, pero si los políticos no van a saber gobernar, entonces mejor que le cedan el poder a los tecnócratas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que hoy día muchos partidos modernos están formando lo que se llaman tecnopoles. ¿Qué es un tecnopolo? ¿Qué se conoce como tecnopole? Eso se usa mucho en Chile, por ejemplo, ¿no? Que los partidos especializan cuadros en temas de gestión pública y tienen militantes partidarios
que tienen unas especializaciones en temas de gestión impresionantes, que compiten con cualquier otro tecnócrata. O sea, gente con estudios en gestión pública o estudios en derecho, en economía, lo que fuera, con un posgrado en tal cosa, en tal otra, y con una subespecialización y esto y lo otro. Entonces tú tienes a un militante de partido que de repente no solamente es experto en administración pública, sino en minería y en esto, ¿no? En Chile, los partidos de la concertación han ido desarrollando una tecnocracia muy interesante de gente de partido, pero que conocen de temas técnicos tanto como cualquier tecnócrata. En México también. En México los partidos invierten buena parte de su financiamiento público, no sé si buena parte, pero una parte importante, los partidos mexicanos tienen mucho dinero, invierten una parte importante en capacitación de sus cuadros a nivel de posgrado, incluso en Estados Unidos, Canadá. Yo he conocido dirigentes más o menos jóvenes del PRI y del PAN, que los mandan a estudiar en Harvard, en Princeton, en Yale, en las grandes universidades, pagados por el partido, porque son inversión del partido, porque después los van a tener administrando una gobernación, una alcaldía, lo que fuera, ¿no? Y es una manera que el partido no tiene que recurrir a los tecnócratas de fuera, sino que tiene su propia masa interna crítica, ¿no? Eso en nuestro país es exótico. Fíjense, la Alianza del Pacífico está formada por México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Chile tiene cuadros formados, gente experta en Estado, los partidos están. En México también, en Colombia cada vez más, a pesar de los límites. En ese sentido, el Perú está rezagado. Nuestros partidos no tienen, en general, cuadros importantes, digamos, de gestión pública, en los que ellos invierten. Cuando los tienen es porque ya eran cuadros, ya eran gestores públicos que se meten al partido, pero que el partido ha formado, ha promovido, eso no existe. Y es ciertamente un reto, y si vamos a tener un Estado cada vez más sofisticado, pues necesariamente tenemos que tener partidos sofisticados para asumir eso. Entonces, para cerrar esta presentación, quisiera brevemente decir que si bien es cierto, estamos en un escenario de crisis del sistema de partidos y no hay tampoco un escenario muy claro que diga por aquí hay que ir, sí hay algunas rutas que más o menos uno puede decir que hay que transitar. Es posible, a través de la reforma electoral, la reforma de partidos, poner algunos incentivos para los partidos y habría que embarcarse en eso. Hay la posibilidad de que a partir de la práctica partidaria de los partidos las cosas cambien. Hay que incentivar a los partidos a que lo hagan, votar por partidos que sean coherentes, que sean partidos renovadores. No le demos nuestro voto a los sinvergüenzas, a los recién llegados, que creen que con una sonrisa, con un eslogan, nos van a convencer. Si los ciudadanos somos en eso duros, críticos y responsables, también estamos poniendo nuestro granito de arena. Entonces, es posible cambios en la legislación, necesario cambios en la práctica partidaria e indispensable ciudadanos comprometidos con ese proceso de transformación. Solo así vamos a poder tener una democracia sólida, basada en partidos que sean institucionalizados, que sean democráticos, que sean transparentes y que estén reconciliados con la gente. Si no, la verdad es que vamos a seguir en la situación actual y podríamos ir peor. Entonces, hay un reto que asumir al respecto y si bien es cierto no hay recetas mágicas, hay algunas rutas que se pueden transitar y en las cuales deberíamos embarcarnos todos. Para mí ha sido un gusto, de verdad, estar con ustedes, les agradezco mucho, les deseo una buena noche. A nombre de la Escuela Electoral agradecemos al doctor Percy Medina por su brillante exposición y a ustedes también muchas gracias por la gentileza de acompañarnos en las sesiones de los martes electorales. Recuerden, amigos, que la Escuela Electoral también está promoviendo el curso formativo en políticas públicas en materia de juventudes. Este está destinado para autoridades y líderes locales de Lima Metropolitana y es en la modalidad semipresencial del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Están invitados todos a participar y quiero reiterarles un fuerte aplauso para nuestro expositor de esta noche. Muchas gracias, doctor Percy Medina. Muchas gracias. Buenas noches a todos.